Bueno, vamos a ir empezando. Son 8:10, yo creo que ya podemos ir arrancando. Muy buenas tardes a todos, a los habituales. Que te abrumo con el tono. Bueno, dicho, buenas tardes a todos, a los habituales y a los no habituales, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Teníamos una cuenta pendiente desde este centro, y casi yo personalmente, con mi amiga Melissa, porque estuvimos aquí hace 1 año y medio hablando de su segundo o tercer libro. Ya, pero dijimos que era el segundo, pero era el tercero. Era el tercero porque este estaba ya escrito, ¿no? Que lo habíamos hablado en la presentación, ¿no? Y nada, hoy ya hacemos ya cuenta, ya es el tercero seguro, y para el siguiente, que será el cuarto, ya hablaremos ya con más propiedad, ¿no? Y teníamos pendiente eso, y sobre todo porque en su segundo libro que presentamos aquí, que fue Tener un hijo con autismo, ¿no? Si no me equivoco, del libro, pues bueno, al final lo hicimos un poco tarde, después de la presentación suya, que ya la había hecho en varios sitios, y bueno, pues entonces quedó un pelín desangelado, ¿no? Esta vez ha tenido la diferencia de hacer casi la primera presentación en Madrid, aquí, ¿no? Yo creo. Sí, la primera. Y nada, bueno, pues eso, es un placer para mí, sobre todo por presentar una amiga aquí en el Centro Asturiano, de nuevo, ¿no? Como me decían, una asturiana, aunque me decían por ahí que la tarjeta ponía que en la biografía del libro pone que había nacido en Madrid, pero ella es de padres asturianos, vacaciones asturianas, de sentimiento asturiano, ¿no? Abuelos, abuelos, tatarabuelos. Eso es, aquí. Efectivamente hay que tirar a lo genealógico y decirle que si hay que no haya ningún problema, que nadie nos puede discutir la asturianía, por lo menos. O sea, que los asturianos si naciera más ¿no? Bueno, sí, si nos ponemos en plan exigentes ya es complicado, ¿no? Y bueno, ella es periodista de 20 minutos, seguro que bueno, siendo un periódico que tiene un montón de tirada y tal, y que seguro que lo habéis tenido en vuestras manos con toda seguridad, y que incluso habéis visto artículos de ella, ¿no? En el 20 minutos ella escribe en varios artículos, y además tiene en la web dos blogs fijos, ¿no? Uno que es Madre Reciente, donde trata aspectos de la natalidad y del crecimiento de los hijos, y un segundo que es Segunda Oportunidad, ¿no? Que es el primero con el que no es el primero, porque he visto viendo un poquitín, tuvimos otro primero, ¿no? Que además era Adopción, que tuviste hace muchísimo tiempo. Sí, fue la primera parte. La primera parte de este, ¿no? Que era de 2004, ¿no? Fuera de Madrid. Yo, tanto la otra vez cuando la presenté como ahora, ¿no? Siempre he dicho que Melissa es una pionera, ¿no? La verdad es que yo creo que es de las primeras personas que empezó a hablar de esto de los blogs y de la comunicación por internet, ¿no? Ha estado en muchos proyectos involucrada, en un periódico digital que se llamaba Latino, para la comunidad latinoamericana, que era solo vía web, ¿no? Tú luego, si estoy mintiendo como un bellaco, me corriges sin ningún problema. Yo también se imprimía. Perfecto, pues, bueno, eso ya no es mentir, sino puntualidad. Y bueno, eso, ella tiene una primera novela, es Galatea, que es sobre temas de ciencia ficción, y un segundo libro, que comentábamos antes, de Tener un hijo con autismo. Y este tercero es de temática animalista, ¿no? Ella lo fue sacando semana a semana, todos los viernes, en su blog, en 20 minutos, y ahora ya, como dice, ¿no? Es una versión revisada, completa y editada, ¿no? La particularidad de este libro tiene muchas particularidades, no voy a enrollar más, lo va a contar todo ella, igual que va a presentar a sus dos invitadas, que seguro que nos van a dar una tertulia, una presentación muy agradable, tanto del libro como de temas animalistas. Hay dos particularidades de este libro. El primero es que está editado mediante crowdfunding por Berkami, donde mecenas ponen, pues eso, a los que no estáis muy familiarizados con el tema, la gente va dejando algo va poniendo un fondo, y a partir de ahí ya, cuando se llega a cierto límite, pues se consigue la edición del libro. Y la segunda es que todos los beneficios, que es una costumbre que tiene Melissa, no sé si buena o mala, ¿no? Todos los libros que saca, es... Me preguntas a mi marido. Sí, ¿verdad? Decir que nada, que reescribir esa es para ya, porque sí. Me dieron el premio Tiflos de periodismo hace muy poquito por un reportaje social que hice de discapacidad, y lo primero que me dijo es: ¿esto a quién se lo vas a votar? Normal, porque tanto el libro anterior como este ya lo dona a causas solidarias, y en este caso además
lo dona una ONG asturiana, que es Amigos del Perro, que es una ONG que tiene su origen hace 25 años en Langreo y que ahora están en Oviedo, pero que tienen concesión de varias perreras, ¿no? O puntos de adopción. Y nada, entonces son ellos los que llevan un poco el tema de todos los beneficios del libro, y tanto de la tirada extra que se hizo como de los beneficios de esta primera edición, ¿no? Nos acompañan ahí con nosotros, os voy a presentar un poco, aunque seguro que Melissa lo va a presentar mucho mejor. Tanto Nuria Máximo, que es catedrática de Animales y Sociedad en la Universidad de Juan Carlos. Y, bueno, las puntualizaciones hemos hecho después. Como María José Rodríguez, que es científica de CSIC y escritora también de cuentos infantiles y tiene también animalista, ¿no? Yo creo, luego me contáis eso. Así que nada, todo lo que diga yo ahora sobra, así que dejo la palabra a Melissa y muchas gracias por venir, muchas gracias también por vosotros y nada, ahí la dejo. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias al Centro Asturiano por tenerme aquí. Gracias por ser mecenas, porque sé que aquí hay muchos mecenas de este libro, sin vosotros no hubiera sido posible. Lo he repetido millones de veces en correos que os he mandado, en mis redes sociales, pero es que es verdad. Si no hubierais apoyado esta locura mía, no estaríamos ahora presentando aquí este libro, así en versión de papel. Y Amigos del Perro no tendría 1000 ejemplares en Asturias que vender y de los que llevarse el beneficio íntegro de lo que valen, porque realmente esos 1000 libros, todos vendidos, se venderán en librerías de allí de Asturias, se venderán desde la página web de Amigos del Perro, que probablemente esté ya a la venta a finales de la semana que viene. Todo ese dinero será para ellos y en realidad eso significa que va a ser para los animales abandonados de Asturias, así que tiene todo el sentido que la presentación la cogiera la Casa de Asturias. No voy a hablar mucho de mí porque tampoco es plan. Yo creo que hemos venido a hablar de libros, de protección animal, de proyectos bonitos y precisamente como yo quería que fuera algo relajado y quería compartir con vosotros descubrimientos que yo he hecho recientes que creo que merecen la pena y que están relacionados con lo que a vosotros deduzco que os interesa, porque si os interesa yo y os intereso Mastín, es porque os interesan los animales, os interesan los libros. Pues quise invitar aquí a 2 amigas que el azar puso en mi camino y me alegro mucho de ello. Mira, voy a empezar al revés que Alfonso. María José es científica, trabaja en el CSIC, ha sido también profe y bueno, es bióloga de formación, tiene mucho que ver con los animalitos. Sí. Y tiene un amor por los animales que es, o sea, absolutamente tremendo. Yo lo veo y digo, es que yo no haría esas cosas. De verdad, es todo corazón. Y además, así en plan mujer orquesta, porque a mí me gusta la gente con inquietudes y que prueba de distintos palos y hace distintas cosas, tiene publicados varios cuentos, autoeditados todos ellos, me ayudó mucho, la freía preguntas, porque claro, para mí era todo nuevo cuando saqué este libro por crowdfunding. Los otros 2 libros que yo he sacado no tuve que hacer nada, fueron libros en los que vino una editorial, la editorial estaba dispuesta a sacarme esos libros, en un caso fui yo a la editorial, en el segundo vino la editorial a mí, yo les entregué el texto en un Word y prácticamente me desentendí hasta que llegó el momento de promocionarlos y de las presentaciones. Con este libro ha sido todo un aprendizaje porque es un voluntariado un poco raro en protección animal, porque he tenido que aprender cómo funcionaba el crowdfunding, montar el crowdfunding, tirar de amigos pues, para poder hablar con las imprentas, encontrar un presupuesto, poder hacer un libro bonito, porque yo quería que el libro estuviera bonito y tuviera una calidad buena, encontrar una ilustradora, que luego si queréis os cuento las ilustraciones de María, que es maravillosa también como me la encontré. Ha sido todo un proceso de aprendizaje, la verdad es que muy largo, y María José me ha ayudado mucho. 2 de sus cuentos, todos sus cuentos son solidarios, todos sus cuentos dedican parte de lo recaudado también a asociaciones protectoras de animales. 2 de ellos además son de temática directamente respetuosa con los animales. Uno se llama Galgi, que a lo mejor os suena, a poco que busquéis Galgi, yo creo que la imagen del galgo con cara de lápiz os va a sonar porque es también un ilustrador maravilloso de A3, que es el ilustrador que si me conocéis de redes sociales, el dibujito ese que salgo con mis animales es suyo. Galgi pues es la historia de un galgo abandonado que llega a una familia y tiene la suerte de quedarse allí. Y luego tiene Elefantín Miguel, que Elefantín Miguel también es un elefante, pues habla de circos, habla de que los animales deben vivir en libertad y que si tú amas a un animal debes amarlo como el animal que es, respetando su naturaleza. Son cuentos maravillosos. Y lo que pretende ella realmente es lo mismo que pretendía yo con Mastín, que es llegar a las generaciones más jóvenes para transmitir ese respeto y ese amor por los animales. Y Nuria
Es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Rey Juan Carlos y lleva una cátedra única en España, que es la cátedra a Animales y Sociedad, que estudia las intervenciones asistidas con animales, que es algo que está en una moda creciente y a mí me preocupa, y a Nuria también, porque hay un boom, hay una explosión de perros de terapia, de perros de asistencia. A todos nos enternece ver perros de terapia ayudando a la gente, pero el problema es que está generándose maltrato al lado de esos animales muchas veces. Entonces, no está regulado, no está bien controlado, no está tan estudiado como debería estudiarse, y hay gente haciendo una labor maravillosa con animales por ayudar a la sociedad, y hay gente que tiene a lo mejor un montón de labradores de cualquier manera y cuando le pagan los acerca y acaricia un poco, sin un objetivo terapéutico claro, sin unas pautas reales de actuación serias, que están timando realmente a la gente. Y Nuria está en esa lucha que yo creo que es muy importante también, además de ser obviamente amante de los animales y defensora de esos que llamamos los PPPs, que son protagonistas también del libro. El perro que despertó la vocación de Nuria por todo este tema, con el que hacía también terapia, es un Rottweiler precioso, que por desgracia ya no está aquí. Pero el Rottweiler, ya sabéis que es una de las razas incluidas como PPP, de esas que, como pasa con el protagonista del libro, pues la gente se cambia de acera cuando debe pasar con ello. ¿Contigo se cambia de acera? Sí, Sí, ¿verdad? Y me daba mucha rabia, porque era un cachorro preciosísimo, porque era como llevar una senda. Porque el Rottweiler, si lo conocéis, es un perro grandote, negro y con los ojos así hacia abajo. Y no podía entenderlo, que ante un cachorro, que es un cachorro, se cambiaran de acera, pero bueno. Luego la verdad que él fue rompiendo muchas barreras. Bueno, una barrera que yo rompí fue llevarme a Troya y a Tula a la Universidad de la Rey Juan Carlos y tenerles en una de sus clases con sus alumnos, que estaban entusiasmados cuando entraban. ¡Perros en clase! Dios mío, perros en clase. Y fue una experiencia muy bonita. He intentado divulgar la labor de Nuria todo lo que he podido desde el periódico y desde el blog, igual que he intentado difundir la labor de María José, porque me he dejado una cosa muy importante de María José, y es que es la instigadora, junto con un grupito de personas más, de algo que se llama Jugando por Ellos, que se celebra mañana. ¿Qué es eso, un instigador? A ver, aquí los tres niños de primera fila, ¿es divertido Jugando por Ellos o no? ¡Sí! Sí, ¿verdad? Jugando por Ellos, ¿cuántas ediciones lleváis ya? 12 ediciones de Jugando por Ellos. Jugando por Ellos es juegos de mesa, un montón de gente que le gustan los juegos de mesa y que se lo pasa bien con los juegos de mesa, reunidos, pagando una entradita, a favor también de diferentes protectoras de animales, que son distintas, van variando, cada edición son unas o son otras, con lo cual está todo el día, mañana, se hace de vez en cuando, os aconsejo seguirla en redes, porque de verdad que uno lo pasa muy bien, los niños lo pasan muy bien, los mayores lo pasan muy bien, jugando algo tan constructivo y tan bonito como los juegos de mesa. Y si podéis pasaros mañana por ahí, buscando Jugando por Ellos os va a salir, en el Club Mecatol Rex. No está en el centro, no tenéis que ver ingleses, de borrachera ni nada, de proporto, y se pasa muy bien. Pero bueno, quería presentarlas y quería traerlas aquí, que me decían las dos, pero ¿por qué nos traes? Si es tu libro, habla tú de tu libro, ¿y por qué vas a ver nuestros libros y nuestros proyectos? Porque me apetecía hacerlo, porque la gente que yo descubro y los proyectos que yo descubro, que creo que merece la pena difundirse, esa es la formación profesional de periodista. Pues quería haceroslo llegar también a los que estuvierais hoy aquí conmigo. Y bueno, como esto no es un monólogo, y yo soy periodista y enseguida me lanzo, quería que fuera una charla y quería que charláramos todos. María José y Nuria han preparado unas preguntas sobre el libro y demás para aclarar ciertas cosas, pero si en cualquier momento vosotros tenéis algo que preguntar o que aportar o que decir, participad, de verdad estáis invitados, porque a mí no me gusta soltar charlas unilaterales. Y que en cualquier caso al final siempre habrá, por si no os atrevéis mientras hablamos nosotras, al final siempre habrá un espacio para que hablemos y para que podáis hacernos preguntas. De verdad, muchísimas gracias por venir aquí a apoyar el libro y por haberlo apoyado antes. De verdad, o sea, el aplauso para vosotros. Bueno, muchas gracias Melissa por invitarnos y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo no soy periodista, así que espero hacerlo un poquito bien, pero yo lo tengo que leer porque estas cosas no me salen solas. Entonces, bueno, Mastín yo la leí antes de ser publicada y pues con mucho orgullo porque Melissa confiara en mí para leer el texto, y es una novela que me pareció muy ágil, me gustó mucho, muy entretenida, y luego además pues habla de animales.
Entonces, bueno, os voy a contar un poco de qué va Mastín. Mastín es una novela juvenil que, enmarcada en el paso de la adolescencia a la madurez de un chico que se llama Martín, a punto de terminar el instituto, aprovecha para contar la realidad de las protectoras de animales y los animales abandonados. Es decir, es un poco, ¿no?, como Galgi, el cuento que yo escribí es para niños más pequeños y damos un paso más hacia los adolescentes, ¿no? Y aquí en esta novela asistimos al despertar de Martín a esa realidad, a la realidad de las protectoras. Martín. Martín es el nombre del chico y Mastín es el nombre de la novela. Es que, claro, ahí juegas un poquito, ¿eh? Exacto. Entonces, Martín no conoce o no conocía esa realidad a pesar de tener un perro de raza PPP, que es una raza que se llama perros potencialmente peligrosos. Y asistimos a cómo este chico, inmerso en los problemas típicos de su edad, se implica cada vez más en el voluntariado en la protectora, animado también al principio por una incipiente historia de amor entre él y otra voluntaria de la protectora, la chica del galgo. En la novela vemos cómo se desarrolla el último año de instituto de Martín, la relación con sus compañeros, especialmente con otra chica de su clase, que no es la chica del galgo, la relación con su madre, con su perro, sus dudas respecto al futuro. Y bueno, pues yo creo que la primera pregunta, aunque la respuesta seguramente la tengamos muy clara, es ¿cómo surgió este proyecto? ¿Y qué te llevó a escribir el libro? ¿Y qué querías transmitir con él en concreto? Bueno, este proyecto surgió porque yo soy muy de improvisar y de meterme en retos sin saber muy bien dónde me meto. Antes estábamos aquí en Camarilla diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me dijo, sé que es científica, tiene todas sus preguntas ahí preparadas, y todo, venga, vamos a organizarlo. Muy bien, ya estábamos como, vamos a charlar, ¿qué pasa? Muy bien. El libro nació primero como un reto como periodista y como una evolución natural del blog. El blog, como ha dicho Alfonso, nació al principio. Yo he trabajado como periodista especializada en Internet y nuevas tecnologías. Cuando salieron los primeros blogs, la primera plataforma que se llamaba Blogger, ni siquiera existía WordPress, yo dije, pues me voy a abrir un blog a ver qué es esto. Y me abrí un blog a ver qué era esto. Y coincidió con una etapa de mi vida en la que yo con 24 años me fui de casa y lo primero que hice al irme de casa fue buscar un perro. Yo había tenido perros antes, pero yo una temporada que en mi casa pues ya mi madre con buen criterio y teniendo en cuenta que yo trabajaba mucho y estaba ya en otras cosas, en ese periodo de los primeros años de la veintena que te estás construyendo laboralmente y demás, a veces es complicado. Pues bueno, no tenía animales. Total, me fui a una protectora, me fui a proa y me llevé una cruce de pitbull, negra y blanca, como Logan. Pequeño homenaje ahí escondido. Me la llevé a casa y descubrí un universo que yo desconocía, porque realmente yo valoré comprar un perro. O sea, a mí me gustaban mucho los animales, había tenido animales, sabía de animales, porque siempre me he entendido bien con los animales, he sabido lo que querían expresar y cómo debía acercarme a ellos de manera innata. Pero yo no sabía qué realidad había. Yo con mis 24 años había estado preocupada por mi universidad, por empezar a trabajar, por otras cosas. A mi entonces novio, ahora marido, pues le gustaban los boxers y yo decía, bueno, pues me compré un libro de raza de boxers, o sea, de esos libros de raza absurdos que te dicen el estándar de los animales y demás. Lo tengo todavía por ir por casa. Pero alguna lucecita se me encendió en plan de, no, yo he oído por ahí que hay animales abandonados, pues venga, me voy a buscar y voy a acercarme a una protectora que haya por aquí cerca. Y me planté en proa, pinché con las ruedas de coche, porque los accesos a las protectoras a veces no. Un chico que era allí muy majo que se llamaba Lobo, que es otro pequeño homenaje del libro, me ayudó a cambiar la rueda de mi Ford Focus flamante recién comprado y bueno, la cosa es que de allí salí con Mina en el cruce de pitbull. Por desgracia, que los 2 años y medio, por una leucemia, pues se murió. Pero Mina realmente fue la que me abrió los ojos a la protección animal. Luego, hablando con mucha gente, me he dado cuenta de que muchas veces han sido los propios animales los que nos han hecho esa apertura de mente y nos han acercado a esa realidad. Que es muy difícil llegar a esa realidad por otras vías. Ahora Internet, los medios de comunicación y demás lo facilitan, pero antes todavía era más difícil. El libro viene un poco por ese interés de abrir los ojos a la gente, de intentar llegar a la gente y explicarle una realidad que yo conozco bien, que es la de las protectoras animales, que se les haga cercana. Me estoy yendo. El blog, aquel que inicié, era un blog que empezaba, me has preguntado por qué empezaste a escribir el libro. Yo me voy. El blog lo empecé, y hay gente aquí que a lo mejor lo recuerda, simplemente difundiendo animales. Yo ponía una foto y ponía un texto y lo lanzaba por ahí.
a que llegase, porque era una época en la que las protectoras no había redes sociales, las protectoras no tenían páginas web, eran páginas muy estáticas, muy difíciles de actualizar, incluso de tocar HTML directamente, entonces no estaban muy actualizadas, intentaba ayudar con esa labor de difusión. Pero realmente hace ya bastantes años que eso dejó de tener sentido, porque las protectoras tienen sus páginas web, tienen redes sociales que manejan maravillosamente ya, y que yo les haga ese trabajo de difusión no tiene sentido ninguno, aunque lo sigo intentando, ilustro mis posts siempre con animales que buscan hogar, pero ya es otro universo. Y siempre he estado buscando, bueno, pues vamos a dar consejos de tenencia responsable, a dar noticias de actualidad que conciencien, por ejemplo, cuando desmantelan el enésimo criadero en el que tenían los perros hechos polvo. Y una de las cosas que me planteé es, en una improvisación loca, es, ¿y si como reto mío como escritora escribo una novela así como hacía Dickens, salvando las distancias, semana a semana, y vemos a ver si lo consigo, y así todos los viernes pues voy contando esta historieta, como, insisto, en plan egoísta, como un reto mío particular como escritora. Y la cosa es que al cabo de un año pues tenía un libro que, para haber escrito así un poco a lo loco, pues yo creo que quedó bastante bien, que me gustaba como quedó. La versión ahora es mejor porque está revisada y con más de coherencia, pero quedó bien. Pese a ser escrito en algunas ocasiones en plan de es jueves, he vuelto tarde, no tengo escrito el capítulo de mañana, abre el ordenador con sueño y ponte ahí a escribir. Y siempre lo cuento porque ese día fue un poco terrible. En verano en Francia, sin wifi, metiéndome en un McDonald's, perdón, no pretendo hacer publicidad en McDonald's, a robarle el wifi para ir con el portátil abierto, tiki tiki, y escribírmelo mientras la gente alrededor comía hamburguesas hablando en francés. Para las circunstancias en las que escribí la novela, la verdad es que yo creo que ha quedado una novela que está mal que yo lo diga, pero está bien, la gente la leía y me contaba cosas muy bonitas. La comentaba muchísimo, no se perdió un episodio, Lola, que es la presidenta de la Fundación Amigos del Perro, que es una señora que me saca de 15 años, quiero decir que es una novela que me consta que la ha disfrutado gente que no es adolescente. Porque en el fondo todos fuimos adolescentes y recordamos esa etapa de los 17-18 años, no saber qué hacer con tu vida y demás. Y obviamente con la novela ya termina, porque me enrollo mucho, lo que pretendía era luego en algún momento poder sacarle un rédito solidario mayor. Un intento de que fuera más tangible el beneficio. Y que fuera más tangible el beneficio me ha costado 4 años desde que dio la luz en el blog. Pero hoy estamos aquí. Y por daros algunos datos, gracias a vosotros se han impreso 1.500 libros. 500 libros me los entregaron aquí, a mí en mi casa, de los que ya apenas me quedan unas pocas cajas, porque de mí ha salido todo lo que va a ir a los mecenas. Los otros 1.000 libros han ido directamente a Asturias. Esos 1.000 libros son libros que va a vender la protectora en sus mercadillos, los va a vender en librerías de allí de Asturias. Y esos son 1.000 libros que van a ser un beneficio íntegro para ellos, para los animales. Estuve hace poco en Asturias, estuve visitando las instalaciones. Me contaban, por ejemplo, mira que bien nos vendría una zona de cuarentena nueva para gatos, porque es que las jaulas son muy viejas y el ayuntamiento dicen que están bien, pero no es verdad y no nos da dinero para ellas. Pues ese tipo de cosas es a las que va a ayudar el libro, con lo cual pues ya está el siguiente objetivo realizado, o por lo menos casi realizado, porque hay que vender esos 1.000 libros. Así que desde aquí sí que os pido que ayudéis a compartir. Ya os digo que dentro de una semana estará disponible desde la página web de la protectora, que si de verdad os gusta, que si creéis que es recomendable, que la iniciativa os sigue pareciendo que merece la pena que la sigamos moviendo, pues que animáis a la gente a comprarlo. Porque además luego ya no va a haber probablemente más oportunidades de hacerse con un ejemplar. Esto es casi imputable, estaba bromeando con Alfonso. Porque no se va a poder adelantar otra vez lo que costó la impresión para que haya una nueva edición. O sea, es mucho dinero, con lo cual no se va a poder hacer. O sea, los 1.500 ejemplares que hay publicados en Mastín son los 1.500 ejemplares publicados que va a haber. Yo intenté que saliera con editoriales, intenté venderles a editoriales el tema solidario, pero no lo conseguí porque ya había estado publicado online, una editorial que era algo inédito, entonces era imposible. Y de todas maneras me alegro, porque el beneficio que se hubiera obtenido del porcentaje, aunque se les hubiera entregado todo el porcentaje del escritor a la protectora, el porcentaje del escritor es ridículo en el mundo editorial. Y se basa en una cuestión de fe. Ellos, me parece increíble, te dicen que han vendido tanto y tú te lo tienes que creer. Con lo cual, prefiero que sea así, porque realmente se van a llevar mucho más dinero. Bueno, ¿qué pregunta ahora? Cortadme que me enrollo. Bueno, lo primero de todo, agradecer también esta invitación
Y bueno, no creo que sorprenda a nadie si digo que es un acto de generosidad por parte de Melisa, porque no tiene por qué compartir este momento. Y cuando me llamó, la verdad, me mandó un audio y cuando me lo puse volviendo del trabajo, no me lo podía creer, me dio muchísima alegría porque, bueno, pues me encantó. Y no refleja más de lo que es ella, ¿no? Bueno, escribir un libro que le ha costado 4 años para que al final todo lo que se saque económicamente no va a ir un duro para ella con todo lo que supone escribir un libro, pues ya dice bastante. Entonces, bueno. Si supone más firmar en 4 días. Bueno, eso también, la mano, ¿verdad? Bueno, entonces nada, simplemente agradecer poder compartir esta charla, ¿no? entre las tres. Y bueno, pues ahí hay muchas dudas y muchas preguntas que me gustaría hacerla. ¿Qué le dirías tú, una de ellas es, qué le dirías tú a un adolescente para que se anime a leerla, ¿no? Que salga del móvil y coja el libro bien regalado, bien que lo compre y que se lo lea? ¿Qué le dirías tú? Convencer a los adolescentes de leer, es complicado. Pues hay que leer mucho, a ver, no voy a entrar en lugares comunes. De hecho, los jóvenes leen más de lo que parece. Leen más probablemente que los adultos. ¿Qué les diría? Pues que van a encontrar a un chico del que si yo tuviera 17 años me hubiera enamorado perdidamente, que es una cosa que no está mal, conocer chicos majos está muy bien. Pero es que la chica del galgo yo también me hubiera enamorado perdidamente de ella, con lo cual también está bien conocerla. Pero aún así son chicos que tienen sus defectos y que no son perfectos y no siempre actúan bien, que es como realmente somos todos. Y que he intentado en el libro entretener y he intentado en el libro transmitir que la vida hay que vivirla con causa, que es una cosa que yo repito mucho porque me la creo, que no se puede pasar por esta vida simplemente estando, o sea, que en esta vida hay que pasar intentando dejar cosas, porque es como duermes bien por la noche, como te ahorras terapias de psicólogos, o sea, es como notas que estás aquí por algo y las dudas existenciales al final se van a la porra porque ni llegan siquiera. Y porque tiene unas ilustraciones preciosas de María Gago, que no puede estar aquí porque ella es de León, no es asturiana, pero o sea, de Santander, pues aquí me mata, de Santander, es vecina. Y son unas ilustraciones maravillosas, y porque hay detrás el trabajo de mucha gente con mucho cariño. Es muy difícil, o sea, es la gran guerra de todos los escritores, cómo convenzo yo a la gente de que compre el libro y sobre todo, más que lo compre, que lo lea realmente, o sea, que lo lea y que lo disfrute, porque al final yo escribo para eso, no escribo para ser millonaria, escribo porque saco lo que tengo dentro y quiero que la gente lo disfrute y saque provecho de ello. Pero es muy difícil convencer a la gente de esto. Hay mucha oferta de libros por ahí, ¿por qué voy a leer este? No voy a leer otro. Espero que te llame la atención por algo de lo que hoy contemos, básicamente. Bueno, pues mi siguiente pregunta sería, bueno, en el libro aparecen varios tipos, por no decir razas, de perro, pero las principales son un PPP, el perro de Martín, y un galgo, que es el perro de la chica del galgo. ¿Por qué esos tipos de perro? ¿Lo has elegido aposta por algo? A ver, sí. En estos momentos los dos, aparte de los mestizos con poco sex appeal, que llenan las perreras, que son la mayoría, aparte que también aparece en el libro. El drama en este país son la caza tradicionalmente, o sea, los perros que se han usado para caza, que se abandonan, que se usan como instrumentos y demás. Pero hay un creciente drama, que hace 20 años no era tal, pero que está siendo un problema extraordinariamente grave, que es el de los perros potencialmente peligrosos. Sobre todo en entornos urbanos, a lo mejor si tienes una perrera de ciudad real los hay, pero no es tanto, pero en entornos urbanos es un problema creciente y complicado de gestionar. Se ha puesto de moda, no siempre acaban en las mejores manos, por ser el tipo de perro que es, llaman la atención, a lo mejor, no siempre, pero llaman la atención muchas veces a gente que no es precisamente lo más responsable y recomendable, y están siendo en numerosas ocasiones abandonados, la gente no se atreve a adoptarlos, o sea, es muy difícil que una familia, una pareja llegue a un refugio y diga, me voy a llevar ese pitbull adulto, es súper complicado. Primero, porque pueden tenerle miedo al perro, porque sí, o sea, porque tienen un aspecto poderoso y no es culpa suya, ellos por dentro son un perro como cualquier otro, son perros que además son muy buenos con la gente, son muy juguetones, son cachorros eternos, son muy majetes.
Mi primera perra, ya os dije antes, en mi edad adulta, fue una cruce de pitbull. Era maravillosa con perros y con gente. Y muchos son así. O sea, a la gente les da miedo, por un lado. Y tú no puedes adoptar un animal que te da miedo. Ahí, en una visita que tuve hace poco a Kurna, a una protectora de aquí de Madrid por el Día del Perro Sin Raza, que el reportaje lo hizo una compañera periodista mía, que acaba de recibir contrato porque fue becaria hasta antes de ayer, tiene 24 añitos, le gustan los animales, le dije, ¿qué lo haces tú? Ven conmigo, yo te acompaño. Porque hay que ir diseminando entre el gremio periodístico también este tema. Y allí Eva, que fue la que nos enseñó la protectora, nos lo decía, que es que no se puede adoptar un animal con miedo. Pero luego el otro hándicap es que incluso la gente que no tiene miedo dice, ¿cómo me voy a complicar yo la vida con este animal? Que no lo puedo soltar, que tengo que llevar una perra corta, que tengo que llevar bozal, que me tengo que sacar la licencia, que me voy a Francia y no puedo viajar con él porque está prohibido en Francia. O sea, esos animales cuando entran en una protectora es muy complicado que encuentren un hogar. Súper complicado que encuentren un hogar. Y luego tenemos a los políticos aprobando leyes de sacrificio cero, que es empezar la casa por el tejado, que es, vale, no puedes sacrificar, vale, no puedo sacrificar, y no es que quiera sacrificar, nadie quiere sacrificar animales. Pero lo que no puedes hacer es afinar este tipo de perros sin futuro. En una protectora tendrás que darte recursos y empezar a mover realmente, que se adopte, que se controle la tenencia de los perros, que se controle la cría de los perros. O sea, y controlar la cría es la base. O sea, no poner el sacrificio cero. O sea, controlar la cría es la base, hay que poner todos los recursos ahí. Pero ahí siguen en 1000 anuncios colocando perros sin ningún problema. Entonces, los pitbulls, pues porque están muy injustamente tratados y porque es una problemática enorme, unida a la que ya arrastrábamos en los perros de caza. Pero luego aparecen más perros. Martín se llama Martín y le pasan a llamar Mastín, que es un apodo, se llama de las dos maneras, Miguel. Y bueno, la cuestión es que aparece un mastín también y se explica que es que los perros grandes también lo tienen complicado para encontrar un hogar muchas veces. Y luego muchos de los perros que aparecen en el libro, y esto es gracioso, yo todos los capítulos que sacaba los viernes los ilustraba como un animal que buscaba hogar. Y muchas veces me inspiraba en esos animales que buscaban hogar para hablar de ese, por ejemplo, al principio del libro sale un podencito con canela con los ojos verdes, que es un perro que buscaba hogar, que estaba en el post en el que yo lo publiqué. Ahora eso se ha perdido un poco el contexto, pero claro, tú no estás leyendo el capítulo con la foto ahí. Pero muchos de esos animales estaban en los posts buscando una casa. Con lo cual eran historias reales. De hecho, muchas de las cosas que cuento que pasan son historias absolutamente reales del día a día de los protectores. Asumo que si tú tienes alguna cosa, pregunta. No, yo ahora se interrumpo después, así es. Bueno, yo te quería preguntar una cosa un poco en relación con la temática, pero que se sale un poco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a, bueno, pues nosotros en la cátedra desarrollamos diferentes proyectos encaminados hacia la educación, porque yo creo que esa es la base. A nuestros alumnos de educación infantil y primaria, porque luego van a ser profesores, ¿no? Y yo siempre suelto en los debates y las preguntas que las decisiones que toman muchas veces los profesores en las aulas implican y condicionan mucho cómo estamos formando los valores respecto hacia los animales. Entonces, a veces que me han preguntado, yo tengo mi opinión, pero yo quiero saber la tuya, como profesora de María José. Claro, por eso. Y madre también, y animalista. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, o si sería bueno o no, que los niños, y en qué edad, claro, pudieran visitar una protectora? Vale. Mi experiencia. Yo a mi hija la llevé a una protectora de animales con... ¿cuánto tenía? Como 6 o 7 años. Además fue... no, antes. Pero bueno, es que antes que protectora de animales, porque es verdad que una protectora de animales no siempre es el mejor entorno para irte a visitar con un niño, primero. Porque, o sea, la gente es muy voluntariosa y dice, yo me voy con el niño a que vea lo que es una protectora de animales. A ver, espera. Entre semanas están currando y poca gente y están hasta aquí. Los fines de semana están atendiendo a adoptantes, a voluntarios que van, tampoco están, les gustaría, les encantaría, claro que sí, pero tampoco están para hacer relaciones públicas, ojalá pudieran, salvo algunas muy potentes que tienen actividades concretas, aulas y demás, que son las menos y contadas con los dedos de una mano, sobran dedos, ¿eh? Y está arriba en Barcelona, aquí en Anaá, o sea, algunas muy concretas. Y realmente no siempre una protectora es el mejor sitio al que tú puedes llevar a un niño. Cuando yo fui a ACNUR, o sea, a ACNUR, si le da otra vez a CURN, que se está intentando cambiar de instalaciones,
Están haciendo una... que a ver cómo se me ocurre alguna idea loca para ayudarles, pero bueno, quieren tener un terreno en propiedad porque ahora están en un sitio de alquiler y pues están un poquito en el aire en ese sentido, en un antiguo criadero. Tú primero tienes que llegar. La primera vez que nosotros intentamos llegar, nos perdimos. Como chinos en Manhattan. Una cosa, además de meternos en un sitio lleno de gangueros en medio del campo, mi marido diciendo, se nos va a romper el coche, yo llamando socorro, no sé dónde estamos, venid a rescatarnos. Cuando ya llegas, es complicado llegar, pero es que y eso es casi lo de menos, pero es que cuando estás dentro, pasa, cierra, cuidado, que se escapa el perro, que no sé qué, hay pinchos, hay cosas, o sea, no es un sitio que tampoco necesariamente, salvo, insisto, algunas que están muy bien ya pensadas y demás, pero incluso esas que están muy bien pensadas, yo voy a nadar y mi niño puede estar queriendo meter la mano en toda la galleta de teléfono, tampoco lo va a poder estar haciendo para tocar a ese animal. Yo siempre digo que hay muchos sitios estupendos donde acercar a los niños para sensibilizarlos. En el Retiro se hace una feria de adopción. Ahí va, yo creo que el primer sitio que fue mi hija fue ahí va, que la que organiza en Valdemoro, la protectora de allí, que van protectoras también van muchas protectoras realmente. Y por cierto, en esos sitios siempre me reconocían por Troya, me reconocían, pero la gente ya pasaba de Troya y decía, uy, Troya, tú debes ser Melisa. Pues yo creo que esos sitios, esos eventos de adopción, son donde realmente deberían ir con los niños. Y que lo que se debería hacer con los niños pequeños no es necesariamente coger y llevarlos, porque tú no puedes coger 50 niños, o sea, las 2 líneas de primero de primaria y meterlos en una protectora, porque es que no puedes, no está capacitado, no tiene sentido. Pero sí puedes decir, yo voy al cole, y lo están haciendo, hay muchos que lo están haciendo ese esfuerzo. Entonces yo voy al cole, y con fotos, con textos, con explicaciones, incluso puedes llevar algún animalito de los que se lo pase bien y no se estrese, y entonces pues se puede avanzar con aquello. Yo me llevé, porque por suerte mi hija va a un colegio así como muy progre que hay en la zona sur de Madrid. De hecho, cuando vienen las marchas de la dignidad, cuando vinieron en su día y tal, cuando la crisis, acamparon en el colegio de mi hija. No usan libros de texto, va por proyectos, es un cole muy abierto a que los padres participen con cualquier cosa. Entonces yo les dije, oye, ¿qué parece que me voy allí con Troya? Y les cuento a los niños, vente. Así que me planté allí en clase con el perro ahí y les expliqué, les solté la charla, todos les dieron una chuche, la tocaron, y bueno, Troya encantada y se llevaron la charlita. Los colegios tienen una responsabilidad tremenda. Al cole no se va, si la pregunta es, ¿se va solo a educar o transmitir valores? No, al cole se va a enseñar académicamente lo que hay que enseñar, pero también se va a transmitir valores a los niños. Un profesor tiene esa obligación de transmitir valores a los niños. Los valores incuestionables, indiscutibles, de bondad, de solidaridad, de empatía hacia los seres vivos, que son incuestionables. Es decir, no estamos hablando de adoctrinar a nadie. Esos sí que tienen la obligación, pero es que, corrígeme si me equivoco, es que sobre la ley está recogido que tienen esa obligación. Sí. O sea, que no es nada que me esté yo inventando, es que sobre la ley educativamente lo tienen que hacer. Y una de las cosas que yo creo que es obligatorio es precisamente transmitir esos valores de respeto a los seres vivos, a los animales. A mí todavía me horroriza que haya colegios que tengan mascotas en la clase. O sea, un hámster en clase, ¿para qué quieres un hámster en clase? O sea, para que acabe muerto yendo de casa a casa de niño o allí en el barullo, es que no es el sitio en el que tiene que estar un animal. O me horroriza que, y de hecho María José fue firma invitada en mi blog por ese tema, porque que lleven a los niños de visita a un circo con animales. Es como, o sea, es que me da igual que te invite el circo gratis. O sea, es que no tiene sentido llevarle al circo con animales. Y María José escribió una carta indignadísima a su cole que le dije, me la tienes que dejar para que la publique en el blog. Me la dejó y la publiqué. Claro, yo no fui. ¿Y tú no fuiste? Yo tampoco. De hecho, fue el único niño que no fue de su clase. De las 2 clases de infantil, porque fue en infantil, fue el único niño que no fue al circo. A los 2 años me volvieron a intentar colar una visita a un zoo, volví a escribir la carta, le hice un montón de fotocopias y las imprimí, puse una portada y todo con cómo hacían para entrenar a los distintos animales y toda la bibliografía, y se la planté con la carta otra vez y además el post de Melisa para que vieran que encima salían los periódicos, y me dediqué a repartirlo esa mañana por todos los profesores. Y entonces la directora habló conmigo y desde entonces no han hecho ninguna excursión a circos con animales, y esperemos que sigan así, porque si no voy a tener que volverme a gastar el dinero en fotocopias y ya no sé cómo lo voy a hacer. El segundo hizo una.
Que no lo sabíamos, creo. Claro, pero fue cuando hice la segunda vez todo Yo no fui. Tú no fuiste, efectivamente. No puedes. Bueno, lo que dice Melissa pues es cierto, pero desde muy pequeñitos es necesario inculcar el amor por todo. Por ejemplo, hoy hemos tenido unos talleres científicos, porque estudia Padrina la Ciencia también, una asociación de científicos que... ¿Cuánto dinero habéis conseguido en la Padrina de la Ciencia para investigar? 100 algo. Bueno, con un libro, con el de Todos somos científicos, más de 54.000 euros para proyectos de investigación contra el cáncer infantil. Y luego hemos conseguido dinero de otros sitios para mantener la investigación de jóvenes investigadores y tal. Y llevamos 5 contratos de 1 año a jóvenes investigadores, todos contratos de titulado superior de 1 año. Lo siento, para que a mí no me llega tampoco el dinero, imagínate. Y 2 premios a la mejor tesis. Esa es mi inciso. ¿Por qué te preocupan los animales con la de personas que están pasando hambre y muriendo y desesperados? Porque los animales son menos importantes, porque tal, porque tratáis a los animales como hijos, cuando... A ver, o sea, la empatía por los seres vivos es empatía por los seres vivos. Si eres una persona con bondad de corazón y empatía hacia los seres vivos, la vas a tener hacia los perros y la vas a tener hacia otros muchos colectivos de seres humanos. Y tú no sabes si yo estoy ayudando a otras personas, a otros colectivos. Mi anterior libro, El Único con Autismo, los beneficios iban para 3 asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Porque yo tengo un hijo mayor que tiene una discapacidad intelectual y tiene autismo. O sea que la gente muchas veces no tiene ni idea y habla por hablar. Trabajar, por eso, va un poco relacionado con tu pregunta, trabajar con los niños, la empatía por los animales, que se pongan en el lugar del otro y que entiendan y que sufran y que, o sea, sufran, no quiero que sufran, pero que entiendan que los animales son capaces de sufrir y no debe ser así. Eso redunda en que sean seres empáticos también con otras realidades y que se busquen buenas causas, porque al final cuando rascas, la gente como María José, que es animalista, también tiene otras causas que se ha buscado para ayudar de otras maneras. O a lo mejor no pasa nada, pero es que tampoco damos para todo. Pero en general ser empático es bueno y es bueno porque vas a ser un miembro de la sociedad más provechoso en potencia para que no se generen maldades. No sé si me explico muy bien, pero en fin. Efectivamente. Y bueno, esto venía a que hemos estado haciendo unos talleres científicos hoy para los niños de infantil y de primaria, para todos los niños, en un cole de Alcobendas, y mi compi, que es un amigo de toda la vida, estábamos explicando la tensión superficial y los zapateros, los insectitos estos que patinan por el agua, pues usan precisamente la propiedad de tensión superficial del agua para poder deslizarse y patinar. Y él me decía, me voy a Polvoranca y cojo unos cuantos zapateros y se los enseñamos a los niños. Y dije, no, porque al zapatero no le va a hacer ni puñetera gracia, con perdón. Entonces, sacamos unas fotos monísimas de internet y con eso es suficiente. Y entonces, de esta manera, pues estamos enseñando a los niños con sutilezas que hay que respetar a todos los seres vivos. Si ya respetan a todos los seres vivos, pues entonces ya pasarán, si respetan a los insectos, ya pasarán a respetar a cosas más grandes, ¿no? Como perros, gatos, animales en general, seres humanos. Espera, mira, o sea... Bueno, no sé si mejor o no, pero vamos a intentar. Bueno, esto tiene una pinta de jueves por la noche de karaoke. Me preocupa. Pero yo, Melissa, por el tema, vosotros también, ¿no? Y seguro que podéis dar un montón de datos al respecto. Te he oído comentar, no al hilo del mundo animalista, sino del mundo por el tema de autismo y tal, de dónde sacan los fondos, ¿no? Os oigo hablar a las 3 y da una sensación de que todo parte de las ganas de la gente, de las ONGs, de vamos a sacrificar nuestro tiempo libre por esto, vamos a ayudar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué y cómo se puede hacer una política de cuidado del animalismo ordenada, ¿no? ¿Y a qué administración le correspondería? La realidad, mira, yo lo voy a apoyar, si es dicho. La realidad es que las administraciones públicas son las que tienen la responsabilidad absoluta de solucionar este tema. O sea,
Antes se llamaba y se sigue llamando así en casi todos los reglamentos de la recogida de animales sin hogar. El tema es que las protectoras están comiéndose el marrón que realmente les corresponde a las administraciones públicas. Y es una pregunta que cada vez más asociaciones se están haciendo. O sea, ¿por qué yo tengo que hacerle este favor a la administración por su cara bonita cuando realmente es obligación suya? Sí, la pregunta era por ahí, sostener esto. mercadillos, no sé qué, tal. Sí, pero es que no lo han estado haciendo, ese es el tema, y lo siguen en muchos casos sin estar haciendo. Hay perreras en España todavía a día de hoy que son auténticos campos de exterminio y que ves a los animales en unas condiciones que son absolutamente terroríficas. Y eso se está haciendo con los fondos públicos, muy poquito. ¿Por qué? Para mí una cosa que me llama la atención mucho es que cuando tú preguntas a la gente, tú conoces cómo es, incluso gente amante de los animales, ¿dónde vives tal? ¿Quién lleva la gestión de la perrera de tu municipio? Porque esa responsabilidad es municipal. O sea, cuando los municipios son muy pequeños, entonces hay una mancomunidad de municipios y la responsabilidad es compartida entre esos municipios, pero es una responsabilidad municipal. Pues cuando tú preguntas, ¿en tu municipio quién lleva la gestión de la perrera? Pues la mayor parte de la gente no tiene ni idea. Oído hablar de protectoras de animales y demás. Hay veces que las perreras municipales, cada vez va pasando más por suerte, la concesión la tiene una protectora de animales, con lo cual la tiene gente que tiene la sensibilidad y el interés por mejorar las cosas, con unos fondos muy escasos para el trabajo ímprobo que tienen que hacer, porque tienen que responsabilizarse, porque además el problema de una protectora cuando asume una concesión de perrera municipal es que está obligada a recoger absolutamente todos los animales del municipio que le lleven abandonados. ¿Ha aparecido aquí? ¿Tienes la concesión de la perrera municipal? Te comes a este animal que ha aparecido abandonado. Y haces con él lo que puedas. ¿Que no te cabe? Pues búscate la vida. ¿Que no te dan los fondos que tienes para la subvención? Que además para que te la dieran te has tenido que ajustar. Pues búscate la vida. Si eres una entidad privada de protección, están saturadas también, entendedme, porque ninguna se queda con sitio libre si lo tiene, pero están saturadas también, están todas por encima de sus posibilidades, pero tú quieres que los animales que tú acoges los puedas gestionar hasta cierto, o sea, que los puedas tener bien, que puedan estar bien atendidos. Y como eres una entidad privada, puedes decir, no cojo ese animal que me traes. Y la gente se cabrea a veces. Menuda protectora de mierda, no coges este animal que me he encontrado abandonado. No lo puedo coger porque si cogiera todos los animales abandonados que la gente me trae, no estarían bien, estarían hacinados, no habría comida para ellos, no habría recursos veterinarios para ellos, no podría hacerlo. Con lo cual, también está pasando que no solo protectoras particulares están comiéndose ese marrón de la administración pública. Encuentran un perro, un gato abandonado o varios o los que sean, la protectora no le cabe, la perrera municipal sabe que tiene un mal final porque la lleva. Muchas veces las perreras municipales en mi municipio pasa, lo llevan las mismas que llevan las contratas de limpieza de las calles. Exactamente las mismas. Cuando no es el primo del alcalde que tiene un terrenito a las afueras y entonces pues bueno, pues se han apañado ahí y lo tienen todo junto. La gente particular pues muchas veces sabedora de eso pues se come el marrón, todos lo hemos hecho. Me he encontrado esto, no voy a mirar para otro lado, vete conmigo para casa. Te doy biberón o te voy a llevar al veterinario. Los veterinarios muchas veces, de los que se despotrica tanto, se tiran bastante el rollo cuando se encuentran en esas circunstancias y te dejan precios muy rebajaditos. Porque también a los veterinarios les llega con el marrón, las clínicas veterinarias a pie de calle, que la veterinaria es una profesión que realmente la gente no sabe hasta qué punto hay paro, está mal pagada, sobre todo el veterinario de pequeños animales, porque bueno, la veterinaria es muy amplia, se trabaja también en alimentación, en ganadería, en muchos aspectos, pero es de las profesiones sanitarias es la que más paro tiene. Y bueno, tienen un IVA de lujo por tratar a los animales, por ejemplo, cuando es una cuestión de salud pública. Me voy de tema. Los veterinarios también se comen este marrón. Los veterinarios también les llegan diciendo, me he encontrado un gato en la calle, toma. Y el veterinario dice, a ver chico, que yo tengo un negocio privado y tengo gente que atender y tampoco me puedo quedar con todos los animales. Que al final encontrar un animal abandonado es un marrón. A mí me han contado gente que trabaja en protectoras de animales cómo atraviesan ciertos polígonos industriales así, conduciendo así, para no ver nada. Porque si ven un perro ahí abandonado, van a ir a por el perro. Y no lo quieren ver porque saben que no pueden asumir ya más animales en su protectora o porque no tienen más capacidad de gestionar eso. Es una realidad muy complicada que está mejorando poco a poco, demasiado despacio, porque se siguen sacrificando animales, o sea, sanos constantemente. Siguen entrando en protectoras y perreras animales, perreras sobre todo animales sanos. Trae perros de perreras andaluzas y de perreras de Castilla. Ana también lo hace, los amigos del perro también, o sea, todos al final
cogen animales de terreros en los que saben que están mal para intentarlos, es una nueva oportunidad. Y se pega lo que puede. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política de hacer bien las cosas. Hace falta una ley de protección nacional de los animales ya de base, o sea, básica, que de hecho el otro día estaba, esta semana, la entrega de premios Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios aquí de Madrid, que son mecenas, compraron 20 libros para agradecérselo. Estuve ahí en la presentación, que bueno, estuvo Rosa Montero, está mucha gente relevante de este tema, había un alto cargo del Ministerio que me decía que del Ministerio de Agricultura, en esta legislatura muy probablemente se apruebe esa ley de protección nacional, legislatura, si se consigue tener una legislatura de 4 años, porque estaba en el programa del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas Podemos. Que algo como una ley de protección animal esté en el programa electoral de 3 partidos, de tres grandes partidos que concurren a las elecciones, es algo nunca visto. O sea, esto a mí me lo dicen hace 10 años y digo, ¿me estás contando? O sea, se está cambiando a mejor. Esta es una conversación que he tenido con Carlos Rodríguez, el veterinario, desde hace a veces algo muy negativo y muy pesimista. Yo le decía que sí, que vamos a mejor, que hay veces que no lo ves porque se ve mucho lo malo, pero sí vamos a mejor, hay que ser optimista. El problema es que, claro, que el tiempo se mide en vidas y en sangre, entonces te cuesta verlo a veces de esa manera. Y das pasos para adelante y das pasos para atrás, porque es verdad que avanzas en algunas cosas y luego de repente te empiezan a crecer la venta de animales por internet o el mascotismo que tampoco respeta. Hay un tipo de maltrato animal nuevo que está surgiendo, que es el de la gente que no entiende la naturaleza de los perros y de los gatos y se cree que son bolsos de Louis Vuitton. Y los perros toy se han puesto de moda, hay muchas razas con problemas de salud que cuando yo era niña no existían y ahora están por todas partes y que tienen una esperanza de vida muy limitada. Los bulldogs ingleses, hace 3 años me parece que el mismo colegio de veterinarios inglés dijo que criarlos era maltrato animal directamente, ese perro tal y como era. Había que volver a revisitar el estándar y buscar un perro saludable, un perro que tiene una esperanza de vida de 6 o 7 años y se ahoga y colapsa. Y ves a la gente en YouTube diciendo, ¡qué mono! ¿Cómo ronca el cachorrito de bulldog? No, no es mono que esté roncando el cachorrito de bulldog. O ves a la gente viendo perros con las uñas pintadas, o ¡qué mono! No, o sea, ¡qué mono no! Que le estás poniendo perfume, que el perro no lo necesita. Surgen problemas nuevos, que me preocupan menos que otros, todo hay que decirlo. Fíjate, yo creo pero que no son nuevos, es la vuelta a la cosificación de los animales, sí, que siempre ha existido. nuevas manifestaciones. Eso sí, que nos pensamos que los animales están ahí para nosotros, para nuestro disfrute, como el que se compra un pitbull porque es grande y poderoso, pues ahora me compro mi... Y eso sigue existiendo. Por ejemplo, con la moda de las terapias y la asimilación del labrador a la terapia, la gente se compró un labrador creyendo que iba a tener un perro guía de la 11. No, o sea, para nada. Yo ya he sacado en el blog 2 casos de gente de mi entorno que compró el cachorro de labrador teniendo un niño con autismo pensando que iba a obrar milagros el perro para entrar en casa. Y lo que se ha encontrado es un niño con autismo, una situación familiar complicada y un cachorro hay que enseñar, hay que atender y hay que cuidar, pero para aquello estalló. He tenido la experiencia en el colegio de mis hijas, que bueno, que también yo en el colegio pues hago también actividades y un poco todo, pues toda esta de formación profesional y madre, ¿no? Y ya me conocían, porque yo además soy terapeuta ocupacional, experta en niños, y alguna mamá pues me ha preguntado casos, mi hijo le pasa esto, o lo típico, ¿no? Y había una mamá con un niño con autismo y me hizo la pregunta, ¿tú crees que sería bueno que mi hijo se puede beneficiar de una intervención de terapia con animales? Y yo le dije, habría que verlo. Puede ser que sí o puede ser que no, esto no funciona para todo el mundo y no funciona para todos los casos. Ten cuidado con dónde vas, tienes que ver todas estas cosas. Si te diriges hacia los caballos, estas cosas, y si vas hacia los perros, estas otras. Muy bien, y a poco tiempo me dice, ay, que bien he ido a un sitio, que bien han tratado a mi niño con perros. He pensado que voy a comprar un perro. Y ya se me transformó la cara. ¿Tú qué opinas? Me pidió mi opinión y yo le di mi opinión. No compres un perro. Una cosa es un perro de terapia y otra cosa es tu perro de familia. Y no te compres el perro pensando que vas a tener un perro terapeuta. Tú vas a terapia, te funciona la psicoterapia y no te compres un psicólogo de novio y me voy a vivir con el psicólogo que me viene muy bien. Es que es absurdo. Bueno, ¿qué pasó? Que no me hizo caso. No me hizo caso. Y se compró el perro. Entonces me dijo, ¿tú conoces a alguien que me lo pueda entrenar? Y le dije, sí. Y le pasé los contactos. Y al tiempo pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Tengo un problema
el niño está como está, con un montón de dificultades, tengo una hija adolescente, trabajamos muchas horas y es que el perro, fíjate tú, claro que el perro es un cachorro, que no hemos pensado en ningún momento del proceso cuáles son las necesidades del perro y si tú encajas en esas necesidades. Y ahora me dice, ¿puedes llamarles para ver si se pueden quedar con el perro? Tiene tela. Y encima, claro, me cae a mí la pregunta que me siento de alguna manera, no digo responsable porque le he avisado, pero ahora yo que sé que está en ese problema, ¿qué hacemos? Vamos a buscarle una salida, una nueva vida a este perro, pero es que ya sabía yo qué iba a pasar y es que es muy típico. Y es una de las cosas que yo intento en el blog de la cátedra y en las clases que yo doy en cualquier conferencia. Es que, porque te vaya bien, no te compres el perro, es que es absurdo, pero se hace. Uno de los problemas es que es demasiado fácil comprar perros y adoptar a veces es complicado, que es otro tema que sale también en el libro y que yo estoy harta de contar en el blog, claro. Tú vas a adoptar un perro, no tienes ni idea y esperas una alfombra roja y se... Toma, ¿cuál quieres? De todos estos perros sin hogar que nadie quiere, ¿cuál quieres que te lo llevas? No, a ver, no funciona así, te vamos a hacer un test, una entrevista, depende de la protectora, pues un seguimiento, una visita a casa, depende de qué animal y de qué manera. Estás invadiendo mi privacidad, porque tan difícil, porque tantas cosas, porque con lo fácil que es ir a una tienda, hacer tacata y me llevo el perro a casa, o irme a internet, buscar de la raza que me gusta, lo más barato que encuentre, y decir tacata para casa también. En esa ley de protección animal de verdad espero que metan mano a la comercialización y a la cría, porque es la base, o sea, es la base. O sea, hay más bases, no es la única, pero esa es imprescindible. Sí, bueno, otra cosa que te dice, que yo me río, ¿no? Es como, es que un perro tiene que estar en la calle, porque es un animal. Digo, ya, lo sé, pero es como si tú metes a un niño y le dices, dale, venga, búscate la vida, ¿eh? Nosotros hemos acostumbrado a los animales de compañía a pues, que tienen unas necesidades y no se saben buscar la vida, porque igual, si viviéramos en el campo y hubiera cosas para cazar, igual se buscaban la vida y los padres de esos animales, que son otros animales, pues les enseñarían a cazar y estas cosas. Pero no, es que viven en una ciudad y no tienen cómo ganarse la vida. Entonces, claro, cuando te encuentras con ese tipo de razonamientos, no, es que está mejor que en una casa. En un piso sufre mucho. Exacto. Es que en un piso sufre mucho porque no estoy con él todo el rato. Y es que yo trabajo muchas horas. Digo, pues chico, no tengas un perro. Pero yo creo que mis perros, que son adoptados, están fenomenal en mi casa y me parece que no les haría ninguna gracia volver a la calle. A pesar de que les paseamos 3 veces al día, porque no podemos pasearle mucho más, pero me da la impresión de que estarán mejor en casa, ¿no? Pero claro, es que hay veces que la gente no quiere entender. Y bueno, no seas la prueba, vete tú a la calle, pero sin dinero, cuidado, sin dinero, y mira a ver si te puedes apañar tú solo. Pues lo mismo los perros, los gatos. Los gatos es un drama, los gatos sí, lo de los gatos es. Si lo de los perros es complicado, pero los gatos tantita marinera. Porque eso sí que también es difícil encontrar adopciones de las protectoras. Son animales que lo pasan muy mal normalmente cuando son recogidos en las instalaciones en las que son recogidos. ¿Tienes una pregunta, mi amor? ¿Ah? Que nosotros hemos adoptado a los gatos. Hemos adoptado 2 gatitos, sí. Porque, bueno, imagino que muchos aquí me conoceréis y lo voy contando todo lo que me pasa respecto a mis animales, con lo cual yo adopté 4 animales cuando era veinteañera, cuando tenía entre 24 y 26 años, tengo 43. Mina fue una de esos 4 animales que murió a los 2 años y medio, Troya siguió conmigo mucho tiempo, y 2 gatitos que también adopté pues también estuvieron conmigo mucho tiempo. Pero el último de esos animales que yo tenía de mi juventud se fue llevándose mi juventud conmigo, y no voy a ahondar en este tema demasiado por Julia. Y hemos adoptado 2 gatitos, Madrid Felina, que nos tienen masacradas. Que ya se lo dije a Julia, dije, estás acostumbrada a los gatitos muy mayores. Los cachorros de gatos son terroristas, encantadores, pero terroristas, o sea, y la verdad es que, bueno, pues tenemos otro insufle de juventud en casa ahora. Bueno, ¿preguntas? O no sé si es la hora. ¿Ha pasado...? Sí, vale, no hay ningún problema. Yo podéis seguir un sitio más o si alguien del público quiere preguntar. Ha pasado una hora. Yo creo que estaría bien que pudierais hacer preguntas vosotros. Sí, las tenéis. Sí. En Oviedo se estaba celebrando, o sea, iban a rodar una película de un perro, se llamaba Rufo.
que tiene una escultura preciosa ahí en el centro, lo conozco, tengo una foto con él. Pues una socia de aquí del centro, Maripaz Tondal, muy amiga, hoy esta mañana estoy hablando con ella, porque el día 6 le damos aquí la manzana de oro. Y la cosa es que no me acordé de preguntarle si habían hecho, porque tenían problemas, no encontraban el perro adecuado, no tenían presupuesto. Y tenían un problema, y esta mañana estoy hablando con ella y no me preguntó. Hacer cultura en España a veces es complicado, sí, libros o películas es complicado. Y estaba, bueno, Espero que tenga suerte y que lo consiga. no lo sé, porque ella ya era este verano cuando le iban a rodar. Y bueno, a ver el sábado, digo los jueves, ya hablaremos de esto, porque en Gijón nos juntamos mucho, pero ella vive en Aravaca y yo vivo en Más complicado. Pues, ahora, decía el que- perro, les voy a decir una cosa, el perro son las esclavitud. Yo tengo una hermana que tiene una perrita pequeña que es una maravilla. Pero es que a las 7 de la mañana se levanta para sacar la perra. A las 12 de la mañana, otra vez con la perra. que bien Y su por la hermana. tarde, otra vez con la perra. A ver, el perro es una responsabilidad enorme y requiere, a ver, como los niños, hablando de las distancias, requiere una dedicación importante. Y evitaríamos muchos problemas de abandonos y de protectoras saturadas si quien no lo tiene claro no mete un perro en casa. O sea, simplemente con eso. No es obligatorio, por mucho que veamos que todos los presidentes de Estados Unidos tienen perro, que todas las familias de las series de televisión tienen un golden retriever precioso, no es obligatorio tener un perro ni un gato. O sea, no es obligatorio tener animales en casa. A mí una casa sin animales me parece vacía. Yo creo que le falta vida cuando entro en una casa en la que hay animales. Pues A esta estará muy bien, será muy bonita, pero para mí le falta algo, le falta alma. Hay gente que no, hay gente que entra en una casa con animales y le sobran pelos, y le sobran otras cosas. Pues aquí lo que hay que ser es consecuente con lo que uno es y no dejarse convencer. Cuando en la familia somos varios, tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Y uno no puede dejarse convencer. Y otra cosa muy importante, que aquí hay niños, es que los niños no se pueden hacer cargo de esa responsabilidad tan grande que usted comentaba que es un animal. Quien crea que un niño la va a asumir, imposible. Hay mucha gente que me dice, no, cuando el niño sea mayor, con 12, 13, ya no puede bajar a la calle. No, porque va a empezar a salir con los amigos, luego llegar a la universidad, luego llegar a esa fase de a trabajillos, de tal, de no sé qué, que es la peor para asumir responsabilidades. La peor, o sea, es más fácil que asuma la responsabilidad dentro de casa, como hace Julia, que le quita las cacas todos los días a los gatitos, que se enfadó mucho porque la cartilla no le pudimos poner a su nombre, pues son suyos. Le quita las cacas, le cambia el agua todas las mañanas y me dice, mamá, que ya queda poca comida, para que le traiga una bolsa nueva. Es más fácil que con esa edad, con 9 o 10 años, se encarguen de esas cosas dentro de casa que pretender que un adolescente asuma la responsabilidad de un animal. Puede ayudar con la responsabilidad de un animal, ya, pero va a ser de los padres que estén en la casa. Y mi madre hizo muy bien en no dejarme meter más perros en aquella etapa, porque hubiera sido cosa, no, hizo muy bien, porque hubiera sido cosa suya, porque yo en ese momento tenía que construir mi existencia. Y yo volvía a trabajar todos los días a las 11 de la noche como periodista, que tenemos unos horarios un poco malignos, entonces no era viable realmente, y como no era viable, no lo tuve hasta que fue viable. Esto es un poco así. ¿Quién tiene más preguntas? ¿Alguien No, más? mi hermana trajo uno de Australia, Léela, que le costó más el billete del perro que 2 viajes de perro. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Adelante. Vamos a suponer que todo el mundo lee esta novela, que todo el mundo cambia de opinión sobre los pitbulls y no se cambia de acera. ¿Cuándo va a cambiar la ley? ¿Sabes el miedo que tengo yo? ¿Sabes el miedo que tengo yo? Estas son elucubraciones mías, ¿eh? En realidad, las elecciones más importantes que hemos votado en esta última racha de elecciones que hemos tenido han sido las elecciones al Parlamento Europeo. La gente no lo tiene en la cabeza porque es muy divertido quién va a ser alcalde en Madrid. Pero las más importantes que hemos tenido han sido las elecciones al Parlamento Europeo, porque el 70% de las normativas son transposiciones europeas. En concreto la de protección animal, no, porque de momento el Parlamento Europeo considera que la protección animal es una competencia nacional. No así la de medio ambiente, por ejemplo, el medio ambiente, eso es algo que es europeo, o sea, hay cositas pequeñas, el ayuntamiento de turno tiene iniciativas y tal, pero el medio ambiente es europeo. Conservación de fauna protegida y demás es europea. Y insisto, son las elecciones más importantes que hemos tenido. Y por suerte, el bloque de los verdes ha sido muy potente en estas elecciones. Ha resultado ser un bloque que ha obtenido un peso importante. Yo no sé si va a llegar o no, pero hay una cosa que yo me temo y me da mucho miedo, y es que en Europa, en los distintos países europeos, hay razas prohibidas de animales.
Y son distintas, claro, porque los alemanes no van a prohibir el Rottweiler porque lo criamos nosotros, entonces nosotros no lo prohibimos, pero los italianos sí. Entonces hay un carajal nacional ahí montado. Una de las cosas más importantes que tiene Europa es el libre tránsito de sus ciudadanos para trabajar, poder jubilarte en cualquier país, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que yo tengo uno de estos perros, no lo puedo mover, no se puede comerciar con él, se cría y se tiene que quedar ahí, no se puede mover a otro país. Eso es una anomalía muy gorda dentro de la Unión Europea. Y yo lo que me estoy temiendo es que llegue un momento en el que vengan a legislar. Espero que lo hagan bien. Pero no tengo mucha fe, porque lo mejor que hemos conseguido hasta la fecha son leyes regulares. Entonces, ¿quién me dice a mí que no los prohíban? Que hagan un listado uniforme para toda la Unión Europea y que digan, estos perros no están ya en la Unión Europea, está prohibido criarlos, está prohibido tenerlos, está prohibido los que estén que se queden y cuando se mueran se acabaron. Luego vete a la Cañada Real a explicárselo, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo mucho me temo, no va a ser mañana, pero mucho me temo que con los PPP la cosa va a venir por ahí. O sea, mucho me temo que lo que vaya a acabar pasando vaya a ser eso. En Estados Unidos no va a pasar porque es el perro que tiene una idiosincrasia americana en ese perro. Pasa un poco como el Rottweiler en Alemania con el Pitbull. Pero ojalá no. Hay una situación muy difícil. Y te digo la verdad, si impidieran criarlos, casi que me parecería una buena noticia. Lo siento por esas razas que a mí me encantan, pero es que teniendo en cuenta el futuro que tienen la mayoría de ellos, casi me parecería, esto es una opinión particular mía, pues se puede no estar de acuerdo y entiendo que no se esté de acuerdo, pero casi me parecería una buena noticia. Implicaría también control de la cría, es lo que digo que hace falta en este país. Lo que se necesita es control del dueño. Sí, Me temo. Claro, entonces, yo tengo que decir que he tenido adoptantes de perros míos, que esta adoptante en concreto, que adoptó uno de unos cachorritos que rescatamos y que la madre pues la pudimos dejar en Animales con Nuevo Rumbo. Y entonces pues nos repartimos los cachorros para criarlos y buscarles un hogar, ¿no? Nosotros nos quedamos con 2 cachorros porque la madre no podía criarlos y la adoptante de uno de estos cachorros pues tenía un pitbull de este tamaño al que llamaba Atila. Es como, ¡ojo! ¡Qué amoroso! Pero vamos, era un perro de color chocolate que se llamaba Atila y así. Y entonces la primera vez que entré en la casa de Silvia fue como, me cachis en la mar. Pero era un perro que era un amor. O sea, es que era, yo no sé si he conocido un perro más cariñoso aparte de mi Portos que Atila. Pero también nos ha pasado que un perro de estos, un PPP, atacó a nuestros 2 perros y a mi marido, un perro de 18 kilos, atacó a nuestros 2 perros y a mi marido, hiriéndolos a todos, haciendo un rajón así a Bilbo, que se salvó de milagro. A Portos le movió la cadera y le separó el fémur de la pata de atrás y, en fin, esto fue. Y están denunciados y el proceso sigue. La primera denuncia nos la desestimaron. La Policía Nacional nos dijo que eso lo llevaba la local nos dijo que no, que la llevaba la nacional. La terminamos poniendo la denuncia en la nacional, aparte de la denuncia civil, y nos la desestimaron, la de la policía. La primera denuncia civil nos la desestimaron, pusimos otro tipo de denuncia y esa sí ha ido hacia adelante. Y este perro, aparte de atacarnos a los nuestros, ha atacado a otro más de 44 kilos de este tamaño y gracias a Dios tenía un collar grande porque es un perro grande, pero fue directamente aquí y como no pudo agarrarle de la yugular, se fue a lo que van normalmente porque es su instinto, que son los genitales. Le agarró, le tumbó y no le soltaba. Ese es el peligro de estos perros, que no sueltan y tienen una mandíbula muy fuerte. Y en este caso la chica dueña del perro, que también le ha denunciado, ha atacado, este otro perro ha atacado a otro tercer perro. Pero bueno, no hemos localizado a la dueña del tercer perro para poner una denuncia conjunta. Esta chica sí que ha puesto una denuncia y sabe lo de nuestra denuncia y tal, y tuvo el buen hacer, que nosotros no nos dimos cuenta, de llamar a la policía en ese momento, en el momento del ataque. El dueño a este perro le deja suelto, sin bozal, de hecho se pasea solo hasta el parque y luego al rato aparece el dueño. En fin. Y la policía fue a la casa de este hombre,
Le pregunto, ¿es usted el dueño de este perro? Sí. ¿Le sacas en bozal? Sí. ¿Le sacas suelto? Sí. ¿Ataca a este otro perro? Sí. Todo, porque además, bueno, había testigos ahí, era en un parque y estaba lleno de testigos. Y además conocemos a este perro está en Facebook, yo supongo que igual vosotros lo sabéis, en un grupo de Leganés, y se habla de este perro porque es un perro que ataca a otros perros. Bueno, pues la policía ya está y acabó su trabajo y no hizo nada. Y ese es el problema. Este hombre, vamos, seguro que no tiene licencia. Este perro seguro que no tiene chip, pero seguro. Pero la policía no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Estamos esperando, nosotros estamos ya hacia el final del proceso y nos han llamado para una vista. Estos, los dueños del perro, no se han presentado en la primera vista y se les ha declarado en rebeldía. Con lo cual, las únicas pruebas que van a tener en cuenta son las nuestras, porque estos ni se han presentado. Les da igual. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema son los dueños. Este perro no puede estar en nuestro barrio porque va a por otros perros. O sea, puede estar con bozal y con una correa y controlado y con un chip y con una licencia y no en manos de esta gente. Pero ahí sigue. El problema es la legislación y el problema son los dueños. Y lo que no puede pasar es que este perro, que no tiene por qué ser un PPP, quiere decir que hay otros perros que también atacan y no son de razas PPP. Pero esto no puede pasar que otros perros que no tienen ninguna culpa mueran o sufran porque este perro ataca a otros perros. Y eso existe. Pero a los que hay que controlar de verdad es a los dueños. O sea, no prohibir las razas, sino controlar a los dueños y controlarlos bien. Porque es que yo con la policía estoy flipando. Voy a decir una cosa. Yo conozco policías que están haciendo una labor alucinantemente buenas solos contra el peligro. Quiero romper una lanza por ellos. Con unos pocos medios a veces en exceso de trabajo también importante, que luchan por concienciar a los demás. Tenemos a la gente, me estoy acordando de policía de Logroño de La Rioja, instaurando clases para policías por todo el entorno. Me estoy acordando en el amigo fiel de Córdoba, ya me lío entre el buen amigo y el amigo fiel, que veces que me falla. El que está detrás moviéndolo todo es un policía de allí de Córdoba. O sea, el Seprona, hay muchísima gente, en Canarias hay una chica que tiene denuncias encima sin parar de los altos cargos porque está denunciando todo lo que se está haciendo mal ahí. Lo que hay que hacer también es visibilizar a los que lo están haciendo bien y apoyarlo. Y luego hay mucha gente y muchos policías que yo hablando con el policía de Logroño, lo que me contaban era que es que les falta información, no están formados, no conocen la legislación, no tienen el refrendo de los jueces muchas veces, aunque quisieran entrar en una casa a hacer una intervención, no pueden. A mí me ha llamado un amigo mío, guardia civil, diciéndome, tengo que llevarle al juez que me lo ha pedido esto, y se nos ha caído internet. ¿Puedes tú desde el periódico, amiga mía, entrar y buscarme esta información y pasármela para que yo se la pueda presentar al juez? Y yo, sí, joder, te lo paso y te lo mando por WhatsApp ahora sin ningún problema. En muchas condiciones precarias, de verdad, están trabajando y con muchos malabares encima de la cabeza. Entonces, eso no quita que, obviamente, en todos los oficios se hacen cosas bien mal y regular. En la terapia, en la investigación, en el periodismo. Ahora, en el caso de Ibeco, hemos tenido ejemplos sangrantes que nos cabreaban muchísimo a algunos amigos a mí en el periódico de cómo se está tratando este tema. En todos los oficios se hacen las cosas bien mal y regular y la policía y la Guardia Civil no es ajena a todo eso. O sea, es verdad que muchas veces están con las manos atadas, es verdad que muchas veces les falta formación, pero la responsabilidad de que les falte formación no es de ese policía. Volvemos otra vez a lo mismo, a quien hay que exigirles la responsabilidad es a la administración pública. O sea, en todo, es que al final la responsabilidad última, por mucho que les guste estar dedicados a otras cosas, es suya en los temas relevantes. Ahora tenemos a la OCU que ha sacado un informe que dice que las cremas solares son de Isdin y de Bavaria son muy malas. Yo ayer por la mañana a primera hora les llamé y le dije, OCU, pásame el informe. Y me dicen, no. Y les dije, ¿por qué? No te lo paso. Digo, vale. ¿Me dices al menos cómo está hecho? ¿En qué laboratorio? O por lo menos lo mínimo que quiero saber es si lo habéis hecho el análisis con un único lote de productos o con varios. Me dice la chica de prensa, espera que lo consulto. Luego vuelve. Lo hemos hecho con... eso sí que sí sé de tema, ¿eh? Lo hemos hecho con un lote solo, pero en los que nos dieron mal, en Isdin y Bavaria, lo repetimos con un segundo lote. Vale, pero no me vais a mandar el informe. No, vale. A Isdin no le han dado el informe,
el Colegio de Farmacéuticos ha sacado una nota diciendo que ellos han pedido el informe y no se lo han dado tampoco. Con lo cual, la OCU, yo no digo que no haga una labor muy buena de vigilancia del consumidor, pero la OCU es una entidad privada con unos intereses. ¿Quién debería estar ahí exigiendo ese informe, comparándolo y comparando los 5 informes, se supone, independientes de ISDIN, o este ya lo tienes que ver o no, y el informe de la OCU y viendo cuál tiene razón y qué es lo que hay que decirle al consumidor? El Ministerio de Sanidad, o sea, la agencia que regula los medicamentos, básicamente. Al final, en este tipo de situaciones, la responsabilidad siempre es de la administración pública, y a quien hay que exigírsela es a la administración pública, es a quien tenemos que dirigirnos, porque los españoles muchas veces somos de quejarnos, no quejarnos, que son vías distintas. Y me estoy yendo de tema completamente. ¿Preguntas relacionadas con el libro? Bueno, antes que nada, felicitarte porque el libro me parece fantástico y Me me parece parece sobre todo que tiene... Por cierto, todos leéis El caballo de Nietzsche del diario, si no deberíais, porque hace una labor maravillosa. Perdona que te interrumpo, y ahí escribes algo. No, y que me parece que tiene un target que está muy descuidado en la literatura en general, que es la adolescencia y no digo la madurez, pero la mayoría de edad. Sí. Y me parece fantástico en ese sentido. Ahora, referente a lo de las leyes que estaban comentando, a mí lo que me llama mucho la atención es que desde Europa transfieren competencia, llega al gobierno central, y las leyes de protección animal están siempre transferidas a la comunidad y después a los municipios, pero resulta que las leyes que tratan con animales, no me resisto a decir de protección animal, pero que tratan con animales que no sirven para que la gente, digamos, que quiere hacerlo bien, esté ayudada por esas leyes, son de nivel nacional. Es decir, la ley PPP, o sea, no hay ley de protección animal nacional, pero la ley PPP sale por arte de magia. La ley PPP sale porque sí. Hubo, cuando yo estaba haciendo la carrera, varios casos seguidos, muy sonoros, varios sucesos, y esos sucesos... Ahí yo creo que había intereses... Sí, sabemos la historia. Era un perro negro, sí. Grande, que no... De la ley mucho y sí, pero, por ejemplo, yo, como hemos contado anécdotas, yo en estos días me encontré una tortuga abandonada. Resulta que en este momento yo soy un delincuente. Porque yo he ido para que me chipen la tortuga y ya está prohibido chipar tortugas de cierta raza. Pero en la tienda se siguen vendiendo las mismas tortugas, pero con un colorcito un poco diferente, que serán abandonadas pasado mañana y legislarán a nivel nacional prohibiendo eso también. Entonces le tengo tanto pánico a las leyes que le hacen la vida imposible a la gente que lo trata de hacer bien y no afectan en absoluto a la gente. Sí, y luego está el tema medioambiental y protección animal, que la gente lo confunde y no es lo mismo ni mucho menos. Claro. O sea, hay veces que confunden, pero no es lo mismo. Compartes el amor por los animales a veces, pero no es igual. Nosotros tenemos un especial elementos que se llama Tierra Viva, que coordino yo, que metemos noticias de medio ambiente y explico a todos los redactores. Cuando hagáis una noticia que tiene que ver con medio ambiente, contaminación, es un peligro, tal, lo metéis ahí. Y me encuentro de repente una noticia de un perro. Digo, no, esto no es medio ambiente, no es un perro peligro, no tiene nada que ver. Es verdad, se legisla. El problema que tenemos es que muchas veces se legisla rápido cuando mediáticamente ha pasado algo y la población exige una respuesta a eso que preocupa. ¿Cuál era el miedo hablado por Nuria y mío? Que mañana un picadero de caballos que con la crisis se vio números rojos y se decidió reconvertir falsamente en un centro de terapia para caballos, que los hay, y que no hacen intervenciones correctas y están subiendo a niños con parálisis cerebral esos caballos, el día de mañana uno de esos niños se caiga y se mate, con perdón, y entonces entrarán los políticos corriendo a legislar porque estará en todas las noticias y porque dará votos, y legislarán deprisa, mal, dejándose asesorar por el primero que pase por ahí o el amigo que tengan. Entonces la ley no estará bien hecha. Eso es lo que pasó con la de PPPs y eso es lo que puede pasar muchas veces, por eso no se debe legislar en caliente nunca. Y sí, es verdad que las leyes no siempre favorecen al que lo intenta hacer bien. Yo, mira, me encontré un pichón de tórtola hace poco. Lo crié en casa, ¿verdad? Y luego ya lo dejamos volar. Y yo decía, menos mal que me lo he encontrado de tórtola y no me lo he encontrado de cotorra argentina. Porque si en vez de ser de tórtola es de cotorra argentina, esto es una especie invasora
Y a ver qué hago. O sea, pues yo sé lo que hago, lo mismo. Pero bueno, pero realmente sobre las leyes, y tienen una lógica. O sea, realmente tiene una lógica. Hay especies que están atacando a otras especies que tienen una mayor riqueza y una biodiversidad que se está perdiendo en este país. Y ¿Por qué entran las especies invasoras? mascotismo. ¿Y por qué se Porque sigue de requiriendo? repente Y abandono y quiero cosificación tener animales. un cerdo vietnamita o una cotorra, entonces me voy a internet o a la tienda de no sé dónde que me lo traen, pero ¿por qué está permitido eso? Y luego chilla tanto que me molesta, así que lo voy a soltar. Eso es lo que pasa. ¿Más preguntas o no? Podemos pasar a entregar libros, que lo mismo tener ganas de llevarse el libro a casa, ¿verdad? Y para el día de hablar. La sinceridad. Yo despido, tenemos libros en cliché, ¿verdad? Ahora sí, no hay problema. Bueno, pues nada, como veis, como siempre, traer a Melisa, y tanto Nuria como María José, la verdad es que ha sido una charla de lo más ameno. Veníamos con una excusa de un libro y al final nos queda esto para hacer, bueno, una semana temática, si queréis, ¿no? Bueno, en particular, solo terminar este acto agradeciendo tanto a María José como a Nuria como a Melisa su presencia, a todos vosotros también. Y bueno, como decía Melisa, ahora tiene deberes, porque se va a quedar entregando libros a los mecenas y tal, o sea que todavía... No me van a llegar los pinchos. Por eso, o sea, yo creo que sí, algo te dejaremos ahí. De todas formas, tenemos... Eso sí es verdad. Así que nada, tenemos ahí un pequeño pisco labis ahí al lado, mientras que Melisa firma los libros y nada, de nuevo agradeceros a las tres y bueno, y espero que esto no sea la última vez que estemos aquí, sea por la excusa de un libro o por la que queráis. El Centro de Asturiano siempre estará abierto para vosotras y para actos tan interesantes como este que nos dejan seguro con ganas de más. Muchísimas gracias a todos.